Padre bueno, en esta mañana vamos a hablar un mensaje de suma importancia para nuestras vidas. Vamos a hablar acerca de la renovación de nuestro entendimiento. Aunque el hombre exterior se pone viejo, el interior debe ser renovado día a día. Y en esta mañana pedimos una renovación genuina para nuestras vidas. Bendícenos al abrir tu palabra. Permite que tu Santo Espíritu nos hable a nuestro corazón y que no solamente seamos oidores, sino también hacedores de la misma. Gracias por escucharnos y por estar con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. En esta mañana quiero predicarles por unos momentos acerca de los tatuajes. Y si usted tiene algún tatuaje en su cuerpo, no se preocupe, no es ese tipo de tatuaje que voy a hablarles. Voy a hablarles de los tatuajes de la mente. No hace mucho leí un artículo que me llamó la atención acerca de los tatuajes. Descubrí en ese artículo que Hong Kong es la capital del mundo cuando se refiere a tatuajes. Más que cualquier parte del planeta Tierra, en Hong Kong, si usted ha tenido la oportunidad de ir, va a encontrar que en cada esquina hay tiendas de tatuaje. De hecho, hay 253 templos al dios tatuaje, donde se adora al dios dragón, donde parte de los rituales que se hacen es parte de la adoración, pudiéramos decir, es ponerse algún tatuaje en el cuerpo. Descubrí también en ese artículo que cada año 9 millones de turistas salen de la ciudad de Hong Kong con algún tipo de tatuaje puesto. Piensen para que ustedes vean, 9 millones. No es un número pequeño cada año. Pero eso no fue lo que más me sorprendió de este artículo que estuve leyendo. Un periodista estaba entrevistando a un experto, un maestro de tatuajes, y le hizo una simple pregunta: ¿cuáles de los miles de tatuajes que existen, cuál es el más cotizado y por qué? No sé si tienen la foto por ahí. ¿Cuáles de los miles de tatuajes que existen, cuál es el más cotizado? ¿Cuál es el que la gente pide más? Y para mi sorpresa, su respuesta fue algo extraordinariamente chocante para mí. El tatuaje que más las personas piden que les pongan en sus cuerpos es un pequeño dragón o un dragón negro con unas palabras que en inglés traducidas, esas palabras quiere decir perdedor nato. El tatuaje más famoso de Hong Kong, el más cotizado de la ciudad de Hong Kong, es un pequeño dragón con una insignia o con una frase que dice: yo soy un perdedor nato. Ahora, algo que me llamó extremadamente la atención fue lo que dijo Erickson Eddy de la Universidad de Stanford acerca de los tatuajes. Él dijo lo siguiente: hay algo que debemos entender acerca de los tatuajes. Antes de que un tatuaje sea puesto en alguna parte del cuerpo, ya ha sido tatuado en la mente, y lo único que se está haciendo es mostrando públicamente lo que se ha aceptado en forma privada en el interior. Antes de que algún tatuaje pueda ser puesto físicamente, visiblemente en alguna parte del cuerpo, ya ese tatuaje ha sido puesto o tatuado en la mente. Y me llamó la atención ese artículo porque 9 millones de personas salen de la ciudad de Hong Kong con algún tipo de tatuaje puesto. Y el tatuaje más famoso es uno que dice: tú eres un perdedor nato. Mientras leía este artículo pensé cómo hoy en día tú y yo tenemos a un enemigo, al enemigo que está tatuando a nuestras mentes, a millones y millones de seres humanos con tatuajes. Tú eres un perdedor nato, eres un fracasado, Dios no te ama, eres una basura, no vales nada, eres de poca importancia, mira qué feo o qué gorda o qué flaca estás.
no alcanzarás la salvación. Y si no tenemos cuidado, hoy en día nos pasa lo mismo que decía ese famoso profesor de la Universidad de Stanford. Empezamos a actuar, empezamos a vivir de una manera visible lo que hemos aceptado en una manera privada en nuestro interior. Es por eso que la palabra de Dios nos advierte de los tatuajes que hoy en día Satanás está poniendo en nuestras mentes y corazones. Quiero que vayan conmigo para que lo vean en 2 de Corintios capítulo 10, en el versículo 3 y 6. 2 de Corintios capítulo 10, versículo 3 y 6. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 3 y 6. Noten lo que dice la palabra de Dios. Pues aunque andamos en la carne, no estamos peleando la guerra según la carne. En otras palabras, lo que la palabra de Dios está diciendo aquí es, aunque somos seres humanos, nuestras luchas no es contra carne y sangre. Escuchen lo que está diciendo la palabra de Dios. Porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para destruir fortalezas, tatuajes, pensamientos arraigados en nuestra mente, conceptos preconcebidos, ideas erróneas y conceptos de Dios que Satanás ha puesto en nuestra mente. Noten ahora lo que dice el apóstol Pablo: destruyendo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia ¿de quién? De Cristo, y estar dispuesto a castigar toda desobediencia para que vuestra obediencia sea perfecta. Noten lo que dice la palabra de Dios. El apóstol Pablo dice, nuestras luchas no son carnales, está diciendo. Aunque somos carnales, no estamos lidiando con la carne, estamos lidiando contra las potestades de las tinieblas, estamos lidiando con Satanás mismo, y él es un experto tatuador. Él es un experto tatuando nuestra mente con circunstancias, con situaciones difíciles en nuestra vida. Y la realidad del caso es que Pablo dice, queridos, si no tenemos cuidado, somos tatuados por Satanás y empezamos a desplegar públicamente lo que hemos aceptado en nuestro interior en una forma privada. Es por eso que el apóstol Pablo, hablándole a la iglesia, dice, destruyendo todo argumento y toda cosa que se levanta contra el conocimiento de Dios, someto todos mis pensamientos estrictamente a la obediencia de la palabra de Dios. Es por eso que Filipenses capítulo 4, versículo 8 nos dice, por lo demás, hermano, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es amable, todo lo que es honorable, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿Saben por qué? Porque Satanás nos ataca y nos tatúa por los 5 sentidos del alma. Recuerdo cuando era pequeño una cancioncita que nos cantaban las maestras. Tal vez ustedes se acuerdan de esa cancioncita que decía, cuidadito tus ojitos lo que veis. Cuidadito tus ojitos lo que veis, desde el cielo el Señor os contempla con amor. Cuidadito tus ojitos, tus manitos, tus oídos, tus piecitos. ¿Saben por qué? Porque si no tenemos cuidado, Satanás por las 5 avenidas del alma se cuela y tatúa nuestra mente y nuestro corazón, y empezamos a desplegar públicamente lo que hemos aceptado en una forma privada en nuestro interior. Es por eso que el famoso escritor dijo lo siguiente: cuida tus palabras, se convierten en acción. Cuida tus acciones, se convierten en hábitos. Cuida tus hábitos, se convierten en tu carácter. Cuida tu carácter, se convierte en tu destino.
Hace algún tiempito atrás leí una nota del Espíritu de Profecía que decía así: no hay nada que trae mayor alegría a Satanás que ver a un hijo de Dios desesperado juzgando su condición actual como su condición de permanencia. Es por eso que Patriarcas y Profetas, Iglesia, página 91, dice lo siguiente: es una ley de la mente humana que por la contemplación somos transformados. El hombre no puede elevarse más alto que el concepto que él tenga de la verdad, la pureza y la santidad. Si la mente no es exaltada por encima del nivel de la humanidad, si no se eleva por la fe a contemplar la infinita sabiduría y el amor de Dios, el hombre estará constantemente hundiéndose más y más, porque Satanás es un experto tatuador de la mente humana. Hace algún tiempito atrás tuve la oportunidad de visitar el lindo país del Perú. ¿Hay alguien aquí del Perú? Yo sé que hay algunos del Perú. Estuve en el lindo país del Perú, en Madre de Dios. No sé si han escuchado Madre de Dios. Allá estuvimos una campaña evangelística. 1000 personas se bautizaron en esa campaña evangelística. Varias iglesias vinieron, estuvieron allí. Pero recuerdo que todas las noches cuando veníamos allí a la campaña, había una señora que venía y me decía: pastor, usted pudiera tomar un tiempito para ir a hablar con mi hija. Ella necesita escuchar la palabra de Dios. Y uno estaba tan ocupado, lo movían de un lugar a otro. Yo le decía a la hermana: hermana, yo no dependo de mí, dependo de alguien que me lleve y me traiga. Si alguien me lleva, yo con mucho gusto voy, estoy con usted en su casa. Y pasó ese día, no pudimos ir. A la otra noche la hermana de nuevo: pastor, por favor, tome un tiempito, venga, visítenos, vaya a la casa. Yo tengo una hija que tiene grandes necesidades, vaya. Después de la tercera vez, le dije al pastor que nos acompañábamos: vamos a ir a la casa de la hermana, no sé quién es. Él me dijo quién era. Y en el camino para la casa de la hermana me dijo: pastor, se va a encontrar un cuadro difícil, pero yo no le voy a decir nada. Yo quiero que usted vea lo que va a encontrar allí. Lo estoy preparando para que sepa que se va a encontrar un cuadro difícil. Cuando llegamos, efectivamente, era una pequeña chocita allí en Madre de Dios, en el campo. Y cuando fui a entrar a la casa, la hermana me estaba esperando con un cuadro. Era el cuadro de su hija. Me enseñó el cuadro y me dijo: pastor, esa es mi hija, la que usted va a ver. Ella está en ese cuarto. Allí ahora usted va a entrar y va a estar con ella. Esa es ella. Yo la miré, una muchacha hermosa, normal como cualquier otra muchacha. Dije: no sé qué será lo que está pasando. Pero cuando me dijo: pastor, ella tiene un concepto erróneo de Dios. Y yo quiero que usted le hable. Ella está sumida en una depresión muy grande. Háblele. Así que entré al cuarto, y cuando entré, hermano, fue extremadamente chocante. Allí en la cama, acostada, estaba esa muchacha, 470 libras de peso, 5'2". Había caído en una depresión tremenda, completamente diferente a la foto que su madre me había mostrado. Y yo no sé cuántos de ustedes en algún momento en la vida se han encontrado con un cuadro que lo ha dejado sin habla. Pero a mí me pasó esa vez. Quedé completamente en silencio. Me quedé mirándola, ella me miró con sus manitos gorditas, se puso la mano en la cara y empezó a llorar. Y lo único que salió de mi boca fue: cuéntame un poquito de tu vida. Y allí me empezó a contar cómo Satanás había tatuado su mente. Resulta ser que ella era una muchacha hermosa, como toda joven deseosa de comenzar un día su propia familia. Se enamoró de un muchacho no cristiano. Ojalá hubiera podido predicar en el segundo servicio, no voy a poder, pero quiero decirle: tengan cuidado, queridos jóvenes, si estás escuchándome. La Biblia dice que qué igualdad tiene las tinieblas con la luz.
No juntéis en yugo desigual, por algo la Biblia dice eso. Y esta muchacha cristiana se juntó con un muchacho no cristiano. Se enamoraron, era el amor de su vida. Sus padres trataron de convencerla que no lo hiciera. Ella, de todas maneras, se fue a vivir con el muchacho sin estar casada y quedó embarazada. Cuando quedó embarazada, el muchacho empezó a pedalear para atrás y empezó a decirle, yo no quiero estar realmente contigo así, o escoges o yo o el bebé. Así que tienes que de alguna manera sacártelo. Yo no sé, si tú quieres, si tú me amas, tú vas a hacer eso. Y la convenció y la muchacha fue a un lugar casero de la ciudad porque no tenía ni siquiera los recursos. Y se hizo un aborto clandestino. Se hizo el aborto, todo salió bien. Ella aparentemente quedó bien. Porque la Biblia dice, hay una temporada que uno disfruta el pecado, pero la realidad es que el pecado trae sus consecuencias terribles. Y ella empezó a quedar traumada psicológicamente por lo que había hecho. Después de eso siguió viviendo con el muchacho, volvió a quedar embarazada. El muchacho nuevamente le dice, o yo o el muchacho, va y se saca el segundo. Y ahora este era el tercero. Y cuando se sacó el tercero, hormonalmente esta muchacha se descompuso y empezó a engordar. Ella me contó, me decía, pastor, yo respiraba y engordaba. Yo tomaba agua y engordaba. Mis tiroides se descompusieron, mi sistema hormonal se destruyó completamente. No tenía las pastillas para tomar, no podía comprar pastillas para las tiroides. Y empezó a descomponerse, cayó en una gran depresión. El novio empezó a golpearla con un caldero y le decía, mira qué gorda estás, eres una aberración, ya no te quiero. Y esta muchacha cayó en una depresión y 470 libras más tarde, ahora estaba con deseo de morirse. Y me dijo así, allí en aquella cama, pastor, Dios se equivocó al crearme. Había sido tatuada. Tú no sirves, tú no vales. Dios nunca se equivocó al crearte, querida iglesia. Tú eres precioso para Dios. Allí le leí lo que dice el apóstol Pedro, dice la Biblia, pon todas tus ansiedades en el Señor, pues Él tiene cuidado de vosotros. Pero la realidad es que como esta joven hay muchos que están siendo tatuados por Satanás. Escuchen lo que dice la Universidad de Yale, hizo un estudio sobre la depresión y dijo lo siguiente, escuchen esto. El 79% de las personas en los Estados Unidos sufre de algún tipo de depresión debido a no poder controlar sus pensamientos. No es que están enfermos físicamente, es una cuestión de la mente. Debido a no poder controlar sus pensamientos, la sierva del Señor claramente menciona, querida iglesia, que la gran mayoría de las enfermedades que tienen los seres humanos hoy en día es mental. Y aún dice esta universidad, este estudio, el 79% de los Estados Unidos sufre de algún tipo de depresión debido a no poder controlar sus pensamientos. Muchos de ellos mantienen en su mente la idea que van a fracasar en la vida. Escuchen esto, queridos. De hecho, el factor número 1 para muchos estudiantes que se salen de la secundaria, la universidad, es el miedo al fracaso. Porque aunque se le han ofrecido grandes oportunidades y privilegios, fracasan de todas maneras porque en su mente han llegado a la firme conclusión que son unos fracasados. Tatuados.
El director del departamento científico de la Universidad de Stanford dijo lo siguiente, en un estudio acerca de la depresión, dijo, la razón número 1 por qué las personas deprimidas deciden quitarse la vida es porque en su mente han llegado a la firme conclusión que a nadie les importan. Pero esto no es lo más impactante. Cada año, bajo el fenómeno de la depresión, 800,000 a 1,000,000 de personas se quitan la vida en el mundo, haciendo esto la causa número 10 de muerte en el mundo hoy en día. ¿Qué ha pasado? Han sido tatuados en sus mentes y corazones. Tú tienes, querida iglesia, que estar bien tatuado para llegar a una situación desesperada de tratar de atentar contra tu vida. Tú tienes que estar bien tatuado, querido joven, para ir de una cama a la otra, acostándote de una cama a la otra sin saber con quién te estás acostando. Tú tienes que estar bien tatuado por Satanás para ver a una joven hermosa ir y comer y ponerse el dedo en la boca y vomitar pensando que está gorda y fea. Tú tienes que estar bien tatuado para ver las cosas que están haciendo los jóvenes hoy en día. Algo en el interior ha pasado. Sus pensamientos han sido corrompidos por Satanás y él ha tatuado sus mentes y sus corazones. Pero en el nombre del Señor, en esta mañana te digo, Dios puede romper todos tus tatuajes. En el año 1492, Cristóbal Colón zarpó de España al mundo desconocido. Y la mentalidad de aquellos tiempos era que la tierra era cuadrada. Yo no sé si ustedes en algún momento leyeron acerca de eso. Y en Europa se creía que si tú navegabas más allá de lo que tus ojos veían, llegaría el momento donde caerías al vacío y sencillamente estarías desaparecido. Y por cientos de miles de años, las personas en Europa habían sido tatuadas en la mente de que no había nada más en el más allá. De hecho, los españoles crearon una bandera que le pusieron, la bandera decía pluras entra en latín, que decía no hay nada en el más allá. Pero gracias a Dios que Cristóbal Colón y algunos locos marineros, de acuerdo a los estudios, a los periódicos de aquellos entonces, zarparon en busca del más allá. Y cuando ellos descubrieron finalmente al mundo desconocido y llegaron a las Américas y la noticia llegó a Europa y se dieron cuenta que el mundo no era cuadrado sino que era redondo, entonces cambiaron la bandera y pusieron ahora Pluras Plus, que quiere decir más en el más allá. Algunas veces personas en este mundo creen que no hay nada en el más allá. Muchos de los cristianos, inclusive, aunque creen y profesan ser adventistas o creen en Dios, no creen en el más allá realmente. O es por eso que tú ves hoy en día el borracho de una borrachera en otra, de una droga en otra, de un pecado en otra, de una desilusión en otra, de un fracaso en otra, de una relación en otra, de una cama a otra. ¿Saben por qué? Porque piensan que todo lo que hay en la vida es esto y no hay nada en más allá. Y la sierva del Señor dice, la mayor alegría que pueda tener Satanás es ver a un hijo de Dios desesperado, juzgando su condición actual como su condición de permanencia. En esta mañana, querido, yo quiero decirte que hay más en el más allá. Lo mejor de tu vida está por venir. Dios tiene grandes planes para ti. Yo le decía a los jóvenes en la iglesia mía, if God will reveal to you what He has for you, He will freak you out. Porque yo sé los planes que tengo para ti, dice el Señor en Jeremías 29:11. Planes de bien y no de mal. Planes de paz y darte el futuro que os esperar. Es por eso que 2 de Corintios capítulo 4, si me acompañan allí, 2 de Corintios capítulo 4, versículos 16 y 18 dice: no desmayéis, querida iglesia. Escuchen bien lo que dice la palabra de Dios. Tengo que leerlo porque estoy contra el tiempo. No desmayéis, aunque el hombre exterior se degrada
procura que el interior se renueve día a día. En otras palabras, aunque el hombre exterior se degrada, no dejes ser tatuados por Satanás. Procura renovar tu entendimiento con la palabra de Dios. Somete todos tus pensamientos a estricta obediencia a la palabra de Dios. ¿Saben por qué sabe por qué Satanás odia tanto el año bíblico que hoy en día los cristianos ni siquiera hacen? ¿Saben por qué? Porque a través de la lectura de la Biblia nuestra mente es transformada, y cuando contemplamos la verdad nos elevamos al concepto que Dios tiene para cada uno de nosotros. Pero ¿qué pasa? Hoy en día no se estudia la Biblia, hoy en día ni siquiera se ora, hoy en día se profesa ser cristiano y Satanás está tatuando nuestras mentes y caminamos en la iglesia más derrotados que victoriosos. Y quiero decirles, querida iglesia, que Dios nos ha llamado a tener victorias en Cristo Jesús. No dejes que Satanás tatúe tu mente y tu corazón. En el año 1886, Walter Jorge rompió el récord mundial de correr una milla en 4 minutos 39 segundos. En el año 1923, 36 años más tarde, escuchen bien, un corredor rompió el récord mundial por 2 segundos. Tomó 36 años para romper 2 segundos del récord mundial. En el año 1930, dos hombres que habían nacido en un pequeño pueblo de Inglaterra fueron ambos diagnosticados con una terrible enfermedad, y de acuerdo a los estudios médicos, los doctores decían que ambos estarían en silla de ruedas por el resto de su vida. Uno de ellos aceptó el diagnóstico y dijo: es verdad, tengo esta enfermedad, lo aceptó y quedó parapléjico por el resto de su vida. El otro dijo: no acepto el diagnóstico médico, no solamente voy a correr, sino también no solamente voy a caminar, sino también voy a correr. Y voy un día a estar en las Olimpiadas. Y en el año 1954, Roger Bannister, este hombre que había sido diagnosticado con esta enfermedad, corrió en las Olimpiadas y rompió el récord mundial de correr una milla en 3.59 segundos. No solamente caminó, sino rompió el récord mundial. Y por primera vez el tatuaje de la limitación que decía no se puede, es imposible, Roger Bannister rompió ese récord mundial. Sí, porque los europeos pensaban que era imposible para el cuerpo humano correr una milla en menos de 4 minutos. Y Roger Bannister rompió ese récord, este hombre que había sido diagnosticado. Pero esto no fue lo más importante de su biografía cuando la estuve leyendo. Lo más interesante fue que cuando terminó de correr, el médico de cabecera de él lo volvió a hacer un estudio a él y al otro hombre que habían estado en silla de ruedas. Y descubrieron algo interesante. Descubrieron que Roger Bannister realmente tenía la enfermedad que lo iba a conferir a silla de ruedas por el resto de su vida. Pero que al otro hombre que estaba en silla de ruedas y ya no podía caminar, lo habían diagnosticado erróneamente. No tenía la enfermedad. Roger Bannister tenía la enfermedad, pero él no sometió sus pensamientos a la limitación. Él no dejó ser tatuado por Satanás. Escuchen bien lo que le estoy diciendo. El mensaje es profundo, pero es importante para la iglesia en esta mañana. Roger Bannister rompió el récord mundial porque no se dejó tatuar por los conceptos que tenían los médicos acerca de su enfermedad. El otro, como no tenía la enfermedad, pero fue diagnosticado, quedó parapléjico y en su mente lo aceptó, y su cerebro, de acuerdo a los estudios médicos, se debilitó al punto que su propio cuerpo creyó que él estaba minusválido. Y quedó parapléjico por el resto de su vida. Satanás es un experto tatuador.
Él está tatuando tu mente. Él te está diciendo, tú eres una vergüenza. Tú no puedes vivir para Dios. Tú no puedes criar a tu familia en el temor de Jehová, porque mira, tú vienes de matrimonios rotos. ¿Quién dijo que si tu matrimonio, tus padres fracasaron, tu matrimonio tiene que fracasar? No te dejes tatuar por Satanás. ¿Quién dijo que Dios no te puede dar lo que ustedes están buscando? Yo sé que esta iglesia está en proyectos de construcción. ¿Quién dijo que Dios no lo puede dar? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No te dejes tatuar por Satanás. Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2 dice, así, hermano, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro racional culto. Y escuchen lo que dice ahora, no os conforméis a este mundo. En otras palabras, no se dejen tatuar. No os conforméis a este mundo, mas transformaos por la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Quiero contarles una ilustración más y termino mostrándole cómo es que se quitan los tatuajes en el mundo real, porque tiene una aplicación extraordinaria en el mundo espiritual. El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos se me fue. Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, ponme el último slide si puede. Dice que este billete que ustedes van a ver ahí, un billete de $100, vale $100. El Departamento del Tesoro es el creador de este billete de $100 y el valor de este billete está establecido por su creador en los bancos nacionales del país, en oro. Si no, usted tuviera un pedazo de papel en la mano nada más. Digamos que estos $100 acaban de salir fresquitos de la imprenta y su valor está establecido por su creador. Digamos que estos $100 salen de la imprenta y caen en manos de drogadictos, y de la droga pasa a la prostitución, y digamos que de la prostitución pasan a negocios malos e ilícitos. Digamos que de los negocios malos e ilícitos pasa a la baja vida. Pero un día, finalmente, digamos que esos $100 llegaron a la iglesia hispana de Collegedale. Yo te pregunto, ¿cuánto vale esos $100? ¿Sigue valiendo $100? ¿Sí o no? No importa de a dónde haya estado, no importa de a dónde haya venido, no importa cuál haya sido su background, no importa. ¿Saben por qué no importa? Porque su valor no está establecido por lo que ha hecho, sino que su valor está establecido por su creador. ¿Qué quiero decirte con esto, querida iglesia? No importa cuál es tu vida, no importa cuál ha sido tu pasado, no importa las circunstancias en las cuales tú has estado. Tu valor ha estado establecido desde antes de la fundación del mundo, cuando el Cordero de Dios fue inmolado por ti y por mí. Desde antes de la fundación del mundo, en los bancos nacionales del cielo, en sangre está escrito: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, dice la palabra de Dios, porque mío eres tú, y ninguno de ellos se caen de mis manos. No dejes que Satanás tatúe tu mente y tu corazón. No dejes que Satanás te ponga en la mente que no puedes alcanzar la salvación. La salvación es alcanzable no por tus méritos, sino por los méritos de Cristo Jesús. Por amor al tiempo tengo que terminar, pero quiero contarles mi última experiencia acerca de cómo descubrí que se quitaban los tatuajes. Resulta ser que estaba mirando en la televisión, en el Discovery. Ese show está en California, de dos hombres que van por las calles y ellos buscan tatuajes. Y se encuentran tatuajes feos la gente se ha puesto tatuajes feos. Y ellos van y los arreglan y les hacen otro tipo de tatuajes con los tatuajes feos. Y un día estaba mirando y encontré algo extraordinariamente fantástico acerca de cómo se remueven los tatuajes. Había una muchacha que había venido
y ella quería que le removieran los tatuajes que tenía en el hombro. Resulta ser que ella se enamoró de un muchacho y para mostrarle su amor al muchacho, se puso el nombre del muchacho aquí en el hombro. Lo amo, él va a estar conmigo toda mi vida. Pero como las cosas de la vida son la vida, 6 meses más tarde el muchacho la empezó a maltratar, no quería saber nada de ella. Así que se dejaron y ahora ya tenía el nombre puesto. Así que en venganza para el muchacho fue y se puso una raya, le pidió que le pusieran una raya al nombre, lo tacharan prácticamente, una raya al nombre. Después se encontró con otro muchacho, se enamoró de otro muchacho y dijo, bueno, este sí es el verdadero, este sí es el que me va a dar amor eterno. Y fue y dijo, si me lo puse con el malo, tengo que hacerlo con el bueno. Así que fue y se puso otro tatuaje, puso el nombre del otro muchacho. Y ahí fue cuando empecé a ver el programa. Ya llevaba como 4 o 5 nombres tatuados con rayas porque ninguno servía y ahora le daba vergüenza. Ningún muchacho quería salir con ella. Era considerada inclusive hasta una mujer de baja clase. Y ella le daba vergüenza y quería quitárselo. Y ahí encontré algo extraordinario, cómo se quita un tatuaje. Estos 2 hombres expertos en quitar y remover y diseñar tatuajes dijeron lo siguiente, escuchen bien. Para remover un tatuaje de la persona se necesitan 2 cosas. Se necesitan una luz láser fuerte que le da al tatuaje. Ahora escuchen bien, si usted tiene una luz láser solamente y la pone en una piel, lo que hace es quemarla. Se necesita la luz láser dándole por fuera al tatuaje y se necesita que la sangre se active. En otras palabras, ellos explicaron, cuando la luz láser le da al tatuaje en la piel, la sangre en el interior se activa y la luz láser descompone la pigmentación de los colores y los glóbulos de la sangre se llevan esos colores y se quita completamente el tatuaje. Cuando él explicó eso, yo dije, alabado el nombre de mi Dios. Porque para que se puedan borrar de tu vida y de mi vida los tatuajes se necesitan 2 cosas. ¿Saben cuál 2 cosas se necesita? Una luz láser. Lámpara es a mis pies tu palabra y una lumbrera a mi camino. Si hay alguien en esta mañana que está tatuada o tatuado por las circunstancias de la vida, yo te doy la luz láser en esta mañana, la palabra de Dios. Pero escucha bien, si la luz láser te da, solamente te quema. Es por eso que hay tantos quemados dentro de la iglesia, que son unos fariseos dentro de la iglesia. Conocen mucho de Biblia, pero no hay quien los aguante. Porque la luz láser los quemó. Nunca se activó en ellos la sangre. Es la luz láser dándote en tus pensamientos. Es por eso que Pablo decía, si hay algo bueno en esto, pensad. Renovad vuestro entendimiento, sometan vuestro entendimiento a estricta obediencia a la palabra de Dios, porque cuando tú te renuevas en tus pensamientos, entonces el Espíritu Santo te lleva y te convence de todo pecado, y a través de la sangre redentora, el Espíritu Santo a través hace un limpiamiento de todos tus pensamientos, y he aquí lo que era viejo es hecho nuevo en Cristo Jesús y puede ser limpiado. Te leo el último versículo, vayan conmigo allí para que vean que lo que estoy diciendo está en la Biblia. De hecho, Proverbios 16, versículo 6, mi último pasaje, dice así: con misericordia, escucha bien, ¿con qué cosa? ¿Saben que la palabra misericordia en la Biblia, cada vez que se aplica misericordia en la Biblia, tiene que ver con sangre? Con misericordia y ¿con qué cosa más? Con sangre y con verdad. Ahora la Biblia dice así: santifícalos
en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Lámpara es a mis pies, ¿qué cosa? Es la luz láser. Con sangre y con la verdad se erradica el pecado. Que el Señor nos bendiga, que nos ayude a ser limpiados de toda maldad.